amigos y amigas del McGuffin Educativo, segunda edición de nuestro videoblog, hoy con un invitado también de excepción. Tenemos con nosotros ni más ni menos que a Juan Cruz Ripoll, doctor en educación, psicopedagogo, maestro y orientador en el Colegio Santa María la Real de Sarriguren, en Navarra, y también profesor asociado en la Universidad de Navarra. Juan, sé bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, hoy con Juan queremos tratar un tema muy específico. No solo vamos a continuar hablando de educación basada en evidencias, es decir, todas aquellas estrategias y acciones dentro del aula que estén un poco pues respaldadas por los diversos tipos de investigación que se hayan hecho, sino que vamos a poner el foco sobre todo en un aspecto que yo creo que es crucial, Juan, para el éxito escolar, que es el de la lectura. Estaríamos de acuerdo que la lectura es una de las patas del banco más importantes, ¿no? De los aprendizajes más importantes que se pueden hacer. Tú, experto en todo este tema, llevas un blog absolutamente maravilloso, que es el de comprensión lectora basada en evidencias, ¿de acuerdo? Luego lo comentamos, pondremos todo lo que es la dirección y tal. En él vamos a encontrar muchos materiales, muchas referencias, muchos tutoriales, algunos vídeos protagonizados por ti en ese sentido, donde nos vas guiando sobre qué es lo mejor o lo más eficaz para enseñar a leer, para conseguir una buena comprensión lectora. Juan, sobre la investigación que lleváis a cabo y que tú personalmente llevas a cabo, no en vano Juan es escritor junto con otros compañeros en algunos casos, otras veces individualmente, de muchos libros: Comprender el lenguaje, la concepción simple de la lectura en educación primaria. Bueno, también tienes una bibliografía que echa de espaldas, ¿eh? Pero ¿cómo lleváis a cabo una investigación de este tipo? Cuéntanos algunos detalles o características a tener en cuenta a la hora de hacer una investigación en educación. Bueno, igual no soy yo el mejor ejemplo de investigación en educación, sobre todo porque yo me dedico a la docencia. Yo principalmente trabajo en un colegio y lo que hago de investigación pues es más o menos algo complementario a mi trabajo, pero no es mi ocupación principal, ni pues uno cuenta con los recursos que podría o que le gustaría tener. Pero bueno, hacemos algunas cosas y también es interesante porque son cosas casi tan caseras, tan cotidianas, que en realidad otras personas en los colegios pues podrían hacer algo parecido. En algunos sitios incluso ya se hace. Sí que es cierto que en las escuelas pues a veces el movimiento que hubo de la calidad, del buscar datos, del medir resultados, pues ha llevado a una forma de proceder, de evaluar, que puede ser parecida a lo que sería la investigación educativa. ¿Qué hacemos fundamentalmente? Pues cuando hacemos investigación sobre eficacia de métodos, de propuestas, de estrategias, pues lo que intentamos es comprobar qué resultado producen. ¿Cómo lo comprobamos? Hay distintas maneras, evidentemente, siempre midiendo eso que queremos ver, si ha mejorado o no ha mejorado, en este caso la lectura o la comprensión. Muchas veces en un colegio lo más que podemos hacer es medir cómo está la lectura o la comprensión de los alumnos antes de aplicar el método, la estrategia, los ejercicios o lo que sea, y luego volver a medir después de aplicarlo. Bueno, es mejor eso que nada, pero eso tiene un peligro. Bien, te encuentras unos resultados mejores, dices, bueno, pero es que los alumnos, es lógico que 3, 6, 9 meses después lean mejor o comprendan mejor, ¿no? Dice, ¿qué esperabas? ¿Tener peores resultados o tener los mismos? Entonces, muchas veces sucede eso, tienes unos resultados positivos, los resultados son mejores que antes de la intervención, pero no sabes si es por la intervención. También puede ser porque has repetido la prueba. Es decir, los alumnos ya vieron los textos, ya vieron las preguntas y ahora pues ya saben mejor cómo hay que contestar, ya saben qué se van a esperar
la prueba. Entonces, ahí entraría el estudio con grupo de control. Difícil de hacer en un ambiente escolar, porque, claro, eso significa que tienes unos alumnos que están haciendo la intervención que quieres comprobar y tienes otro grupo de alumnos que no hacen esa intervención, que hacen lo ordinario, lo que se suele hacer en clase, o una intervención alternativa, una cosa diferente. Puedes comparar dos intervenciones. ¿Qué suele pasar? Que la organización de los colegios pues muchas veces no da para eso, no puedes tener una clase haciendo una cosa y otra clase haciendo otra cosa diferente, pues porque los programas son los mismos para todas las clases. Hay otras alternativas. Podrías buscar una clase que te sirva de comparación, de grupo de control en otro colegio, por ejemplo. O podrías evaluar una clase en un año, en un curso, y al año siguiente implantar el programa con otra clase diferente. Bien, son cositas que se pueden hacer, pero reconozco que no es fácil. Nosotros mismos nos cuesta bastante hacer ese tipo de estudios, que todavía no son de lo mejor que se podría hacer. Pero bueno, a veces se puede intentar. ¿Qué sería eso lo mejor de lo que se puede hacer? Pues algo parecido, trabajar con grupo de control, y podríamos hacer algunas cosas para que los resultados sean más fiables. Uno, comprobar que los grupos son equivalentes. Es decir, que estos grupos que medimos antes-después, pues antes de empezar la intervención, estén parecidos en comprensión lectora. Porque claro, si tenemos un grupo muy bueno en comprensión lectora y otro pues más medianillo, aplicamos la intervención, por ejemplo, al grupo bueno, luego al final pues los resultados son mejores, pero es que al principio ya eran mejores los resultados de ese grupo. Entonces podemos comprobar que esos grupos son equivalentes. O podemos aleatorizar, es decir, decidir al azar qué alumnos siguen el programa, el método, la estrategia, y qué alumnos no lo siguen, qué profesores lo aplican, qué profesores no lo aplican. Esto ya es dificilísimo de hacer en educación. Ya suele significar que tienes recursos externos, posibilidad de conseguir permisos, gente que se encargue de pasar las pruebas en distintas aulas, en distintos colegios. Ya nos vamos fuera de lo que puede hacer un colegio. Pero bueno, volviendo atrás, ese tipo de estudios, estamos hablando de estudios con grupos de alumnos. También hay investigación que se puede hacer con un alumno, que serían los diseños de caso único, en los que se van tomando medidas repetidas sobre cómo evoluciona ese alumno. Luego se implanta la intervención y se sigue midiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de la lectura es muy difícil hacer medidas repetidas, porque utilizas siempre el mismo texto, el alumno se lo aprende y cada vez lo hace mejor. ¿Utilizas textos distintos? No sabemos si las variaciones son porque el alumno está mejorando o empeorando, o porque el texto es más fácil o más difícil. Sobre todo porque en el ambiente un poco hispanoamericano todavía tenemos muy poca tradición, muy poca costumbre de tener medidas de la dificultad de los textos, algo igual que los anglosajones lo tienen más avanzado. Pues ese sería un tipo de investigación. Y también hacemos otro tipo de investigación, que es la de síntesis, la de revisión. Esto es una cosa muy curiosa, igual menos conocida, en la que no trabajas directamente con alumnos, sino lo que se hace es recoger toda la investigación que se ha hecho sobre un tema en concreto. Pues, por ejemplo, hicimos una sobre métodos para la mejora de la comprensión lectora en español. Pues, buscas en bases de datos, en bibliotecas, preguntando en universidades, a investigadores, lo que sea, vas buscando toda la investigación que se ha hecho sobre ese tema, y luego hay unas técnicas estadísticas que te permiten agruparla, sintetizarla, hacer como que todos esos estudios fueran un gran estudio con un montón de alumnos. Es lo que se llaman las técnicas de metaanálisis. Esto ya es un poco más sofisticado y requiere, pues, hacer un estudio de este tipo requiere mucho tiempo, sobre todo más que por la parte estadística,
que eso se hace rápido si tienes quien sepa hacerlo o tienes un ordenador que lo haga, por la parte de buscar las investigaciones que se han hecho. Eso es un poquito lo que... Casi tipo nada. de cosas que... Casi nada, Juan. Oye, oyéndote, está claro que hay que evitar primero, si se me permite la comparación, porque me gusta siempre hacerla con la medicina, ese efecto placebo, ¿no? Ese efecto placebo que puede estar, y ese efecto placebo lo evitamos con ese grupo de control del que hablabas, ¿no? Y por otra parte, tener claro que la educación basada en evidencias, podríamos decir que aún está en pañales, ¿no? Falta mucho aún para llegar a una metodología que sea, hombre, no vamos a decir 100% eficaz, porque también es complicado el asunto, pero bueno, que pueda mejorar sus estrategias a la hora de hacer esta investigación, ¿no? ¿Cuán lejos estamos de conseguir algo óptimo? Pues hombre, no sé cómo de lejos podemos estar, pero sí que nos podemos comparar con gente que vaya más adelantada. Nuevamente los países de habla inglesa, no necesariamente Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, tienen una cultura más cercana a la práctica basada en pruebas o en evidencias. Y bueno, ellos tienen una cosa muy interesante que son las agencias que se dedican a eso que he contado antes, de revisar la investigación. Pues ellos tienen organismos que están revisando la investigación educativa y se dedican pues, a hacer informes sobre los distintos métodos educativos que hay. Pues, en este caso, programas para la mejora de la lectura, o programas para la mejora de la comprensión lectora, o métodos de enseñanza inicial de la lectura. Pues, hay equipos de gente que se dedican a revisar cuáles de estos están investigados, qué calidad tienen las investigaciones que se han hecho, qué resultados dan. Cuando juntamos todas estas investigaciones, ¿los resultados convergen o son divergentes? Y a partir de todo eso, pues hacen informes en los que dan recomendaciones para los profesores. Vea usted, estos métodos son recomendables porque están bien respaldados por la investigación. En el ámbito hispano no existe ninguna agencia de ese tipo. Hay muy pocos estudios de síntesis sobre métodos educativos y, sobre todo, los que hay son muy poco conocidos. No llegan al profesorado, no llegan a los políticos, a la gente que gestiona la educación. Entonces, las decisiones en educación pues tendemos a tomarlas por intuición, por comparación con otros centros, por modas, por quién sabe por qué, poco por pruebas. Este es uno de los grandes problemas que venimos ya denunciando de hace tiempo, sin duda alguna. Imagínate que ahora soy un maestro que está viendo este vídeo, nos está viendo a nosotros dos aquí charlando sobre el tema y dice, ostras, pues es interesante lo que dice ese señor. ¿Cómo consigo llegar a saber las pocas o muchas investigaciones que se hayan hecho al respecto del tema que me interese? ¿Cómo un maestro, desde su escuela, desde su día a día, puede tener acceso a eso? Eso se lo pregunté a Marta en el anterior videoblog, me lo pintó bastante negro. No sé si nos puedes dar tú una luz de esperanza al respecto. ¿Podemos, como maestros normales y corrientes con nuestro día a día, tener acceso a alguna de estas investigaciones, o por dónde tendríamos que ir tirando? Poder sí se puede, pero puede ser bastante frustrante también. Bueno, por una parte podríamos hacer algo que yo hago muchas veces, que es, puesto que existen esas agencias americanas, inglesas, neozelandesas, que han hecho el trabajo, quien sepa inglés, por ejemplo, puede acceder a esos recursos. Aquí el gran sitio donde encontrar esto pues sería What Works Clearinghouse, una agencia del Departamento de Educación de Estados Unidos que se dedica a la revisión de investigación.
Entonces, sería entrar en su web. La verdad es que la navegación cada vez es más fácil, más agradable, está todo mejor organizado y ellos pues hacen muchos, tienen una serie de informes orientados a los maestros, a las personas que trabajan en los colegios por temas. Hay de distintos, pues bueno, yo igual los que más puedo conocer serían los que tienen que ver con lectura, que hay algunos, lectura para alumnado con necesidades educativas especiales, el de lectura y comprensión para alumnados de origen extranjero. Hay varios informes que pueden ser interesantes. ¿Qué más se puede hacer? Hombre, hay muchas revistas científicas de educación que son de acceso gratuito. Uno puede encontrar 2, 3, 4 que le gusten porque traten temas que le resulten de interés y, bueno, suscribirse o acceder a su web y mirar de vez en cuando qué es lo que se va publicando. Es otra forma interesante de estar actualizado. Hay bases de datos. Uno puede entrar, bueno, bases de datos de acceso sencillo. Pues tendríamos Google Académico. Mucha gente pues ya conoce cómo funciona Google, cómo se hacen las búsquedas. Pues es una parte de Google dedicada a la investigación, donde uno puede poner un tema y le saldrán pues artículos académicos de investigación o teóricos sobre ese tema. La base de datos ERIC en inglés es una gran base de datos que trata de recopilar mucho de lo que se publica sobre educación. O quien no se maneje con el inglés, pues en español tiene la base de datos Dialnet, con menos recursos que las anteriores, pero que tiende a recoger la investigación de tipo, sobre todo de humanidades, publicada en español. ¿Qué va a suceder muchas veces a ese profesor que se pone a mirar trabajos de investigación, que va a sentir que pierde el tiempo porque en muchas ocasiones los investigadores, cuando escriben sus artículos, sus trabajos para publicarlos en revistas científicas, no están escribiendo para los profesores, aunque sean artículos de educación que tengan que ver con métodos educativos. Sobre todo están escribiendo para otros investigadores. Entonces, a mí me resultan graciosísimos algunos artículos sobre un método. Dice, este método, esto es interesantísimo, yo quiero saber esto porque me puede dar aquí información sobre cómo ayudar a los alumnos a comprender problemas de matemáticas. Entonces, te lees el artículo, el investigador se extiende un montón en cómo seleccionó la muestra, en qué características tiene la muestra, en qué pruebas utilizó para evaluar, qué fiabilidad tenía, cómo era el método de evaluación, y acaba ese artículo y casi no te ha contado qué es lo que hicieron, pero cómo fue la intervención que hicieron con estos. Yo lo que quiero saber es qué hicieron como ellos. Ya está, ya me creo que salió bien y que obtuvieron buenos resultados. Eso es lo que pasa muchas veces con la investigación. Las revistas, al final las buenas revistas que suelen seguir un sistema de revisión por pares, el investigador propone su artículo y es revisado de forma anónima por otros investigadores, otros expertos en el tema, pues bueno, que deciden si se publica o no se publica, o que le piden que introduzca mejoras o modificaciones, y al final, pues, entre ellos acaban escribiendo para ellos, no para esa audiencia interesante que sería la de los profesores, que por otra parte todavía no leen mucho ese tipo de publicaciones. No, hombre, y de la manera que hablas, tampoco los animamos mucho a que lo hagan, por lo que parece, porque sí. No, es que al final puede ser un recurso más peligroso porque es más personal, porque entran otros criterios de selección, pero los blogs sobre educación, los buenos blogs sobre educación, como el tuyo y el mío, o el de Marta, los que nos respaldamos en investigación, pueden ser una forma de que el profesorado acceda a esa información de una forma más divulgativa, más amena, más agradable, sin tener que pasar pues, por una lectura de
de páginas y páginas dedicadas a cálculos estadísticos que a veces el propio investigador no entiende porque los cálculos no los ha hecho él, los ha hecho un experto de estadística de la universidad que le ayudó con el tema. Pues tal vez eso, vamos, yo al menos mi experiencia es que la gente lee más lo que publico en el blog que lo que he publicado en revistas. En un día en el blog tengo más lecturas que las de los artículos de revistas en un año. Imagínate. Pues es la magia de Internet también, ¿no? Y es al mismo tiempo el problema de Internet, porque igual que intentamos hacer llegar un mensaje basado en evidencias, en pruebas, otros cuelan sus mensajes también de una manera muy directa y con mensajes muy claros, muy sencillos, pero incluso muy atractivos, pero que tienen poco que ver con la evidencia. ¿Estaríamos de acuerdo, Juan? Sí, sí, lo cierto es, eso decía, ¿no? Hay una cuestión es que todo puede caber en Internet y bueno, pues uno tiene que hacer algo que es muy interesante en lectura que en los colegios tendríamos que enseñar a los alumnos, que es aprender a leer sobre un tema de varias fuentes valorando la fiabilidad de cada una de esas fuentes, ¿no? Dice, bueno, pero el autor ¿tiene algún interés con esto? ¿No tiene algún interés con esto? ¿Está documentado? ¿Dónde se ha documentado? Me da la posibilidad de que yo pueda contrastar lo que dice con otras fuentes, es decir, ese tipo de cosas que nos gustaría que hicieran los alumnos, pues también las tenemos que hacer los profesores. Tendríamos que dar ejemplo, ¿eh? Es verdad. Ahora que nombras la lectura, entremos un poquito en el tema propiamente de la lectura. Oye, no puedo resistirme y perdón por la reiteración, porque ya se lo pregunté también a Marta, pero quiero oírlo también de tu voz y a ver si hay coincidencia. ¿Qué es mejor para aprender a leer? El método global es en el que enseñamos las palabras completamente y el niño tiene que recordarlas de pe a pa, como quien dice, sin descodificar su sonido, o hacemos un método más fonético, más silábico, digámoslo así, o hacemos incluso un mixto. Podemos mezclar el global con el fonético. ¿Qué es más contraproducente y qué sería lo más ventajoso? Según la evidencia. Vale, claro. Es una pregunta que me hace muchas veces, pero no debo ser nada convincente. Porque si no ya me habrían dejado de preguntar, ya estaría claro, ¿no? Yo es la última vez que te lo pregunto, de verdad, por mi parte. Los estudios científicos un poco claro, los estudios científicos tienen un peligro del que no hemos hablado, que es que siempre hay un estudio que demuestra lo que quieras, ¿no? Cualquier cosa que tú quieras, siempre hay un estudio que dice eso. Por eso son muy importantes los estudios de síntesis, ¿no? A mí no me importa lo que dice un estudio. Igual midieron mal, igual se equivocaron, igual... A mí me importa lo que dicen todos los estudios que se han hecho sobre el tema. Entonces, cuando cogemos el general de lo que se ha publicado sobre lectura, es mejor la eficiencia de los métodos de tipo fonológico, en los que se aprende el sonido de pequeñas unidades, a veces letras, a veces sílabas, y se van juntando para formar palabras, un poco la forma que conocemos como forma tradicional de enseñar a leer. No es que los métodos globales sean especialmente modernos, ya se utilizaban hace muchos años, pero bueno, a unos se les conoce como tradicionales y a otros no. ¿Quiere decir eso que los métodos globales no funcionan? Sí, los métodos globales funcionan. Muchos niños aprenden a leer con los métodos globales. Muchos niños aprenden a leer con cualquier método. Incluso hay niños que aprenden a leer sin ningún método, que aprenden a leer porque les apetece, porque les parece, ¿no? Y buscan la información que necesitan y ya está, aprenden a leer. Normalmente en lectura lo interesante es, ¿y los niños que no aprenden a leer con facilidad? ¿Con qué método? Los niños que no aprenden a leer con facilidad suelen funcionar mejor con el método fonológico. Aunque hay la gente que trabaja con niños con síndrome de Down o con niños con trastornos del espectro autista, muchas veces utilizan métodos globales. Los consideran
los consideran como más eficaces con esa población en concreto, ¿no? Algo que, bueno, que por lo que tengo curiosidad, pero ahora mismo no puedo aportar datos. Internacionalmente, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, las recomendaciones que se hacen suelen ser un poco de dejar contentos a todos, ¿no? Se pueden hacer cosas mixtas, pero dan mucha primacía a lo fonológico. En cierta manera, el niño que aprende a leer con un método global, si llega a leer bien, es porque, tal vez sin que se lo enseñen, ha descubierto lo que te enseñan en los métodos fonológicos, que las letras tienen un sonido y que esos sonidos se pueden combinar para leer, en el caso del español, cualquier palabra. En el caso del español podemos leer en voz alta incluso palabras que no existen, que nos inventemos ahora mismo, pues las podríamos poner y las leeríamos. Eso es el principio alfabético, un poco el reconocer cuál es el código de la lectura. En la práctica, probablemente yo creo que casi nadie trabaja con un método puro y que se hacen combinaciones, ¿no? Pero puestos a hacer combinaciones, yo recomendaría aquellas que dejen muy bien asentado todo lo que es la parte fonológica, los sonidos del lenguaje, las letras, las correspondencias entre sonidos y letras y cómo se hacen las combinaciones. Todo eso se puede complementar con otras actividades más globales, pues, como tener en la clase palabras puestas para cosas de uso muy común, como aprender a reconocer tu nombre y el nombre de los compañeros, pues desde luego que se puede hacer, pero nunca dejar de hacerlo otro. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, cuánto estoy aprendiendo hoy, tú, de lectura, de investigación, me encanta. Ahora que nombrabas el tema de mejor el fonológico que el global, déjame hacer de abogado del diablo, ¿de acuerdo? Así para ponértelo un poquito más difícil, porque si no, demasiado sencillo lo tienes. ¿Es bueno eso de enseñar a leer solo descodificando sonidos, ¿vale? Letra por letra, sin tener en cuenta la comprensión de lo que se lee desde un principio? Esa es una de las preguntas que te harían defensores del método global. Dicen, ¿está el niño tan pendiente de la F con la A que cuando ha acabado de leer la palabra familia no se ha enterado? Y así están. Y luego, claro, por eso no entienden y no hay una buena comprensión lectora, porque están tan pendientes de la descodificación del sonido que no hay calidad en la comprensión. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decir? Pues, hombre, yo a Carreiras le he oído aportar datos de que curiosamente lo comprenden mejor los niños que han aprendido con el método fonológico, cuando se mide la comprensión a unos y a otros, intentando que sean niños de escuelas que escolaricen a familias de un nivel socioeconómico parecido. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que en la pregunta hay algo con lo que no me siento cómodo, ¿no? Es esa. Pero ¿y quién dice que en el método fonológico se omite el significado? Yo me acuerdo de Mafalda. Había una viñeta de Mafalda, ¿no? Que empezaban con mi mamá me mima, amo a mi mamá. Y creo que decían, o sea, habría que levantar un monumento a esos escritores que en lugar de escribir cosas serias se dedican a enseñarnos a leer. Es decir, incluso en eso tan tradicional como mi mamá me mima, ¿no? Dice, vamos a combinar la M con las vocales, ya se está buscando desde el principio el leer palabras, el leer oraciones que igual no son muy trascendentes, ¿no? Igual no son, tampoco sé si en el método global se leen cosas que sean muy importantes para el niño. Los niños leen cosas que sean muy importantes para ellos, los maestros sí que les pueden leer cualquier cosa, tanto en un método como en otro. Y incluso, bueno, eso, lo primero, no creo que el método fonológico se trabaje sin que haya un acceso al significado, pero incluso si
no hubiera acceso al significado, de vez en cuando se me va lo de la pantalla porque me olvido darle, no... Sí, estaba diciendo, incluso si no hubiera acceso al significado, eso no quiere decir que el niño esté desmotivado o que el niño lo pase mal o que al niño no le guste lo que está haciendo. Aunque no sea muy científico, voy a poner una analogía, ¿no? Imaginemos una puerta que está puesta sobre una pared, no hay hueco, esa puerta no lleva a ningún sitio. No, es una cosa muy tonta, ¿no? Una puerta que no lleva a ningún sitio. Bueno, pero ahí está esa puerta. Esa puerta está cerrada con llave. Y a mí alguien me da una ganzúa y me enseña a abrirla. Me enseña qué movimientos tengo que hacer con la ganzúa para abrir esa puerta. Yo cojo la ganzúa, la meto ahí, empiezo a probar, a dar y ¡clac! Consigo abrir la puerta. Entonces, claro, alguien diría, qué cosa más desmotivante, ¿no? Abrir una puerta que no da a ningún sitio, eso no sirve para nada, eso no tiene ninguna utilidad, ¿eh? Y una leche, yo estoy más contento que he abierto una puerta con una ganzúa, soy un fenómeno, he aprendido algo que me da un poder de menos soy un ladrón, porque si no voy a ir a tu casa y te voy a robar la tele, porque sé abrir puertas. Es decir, el que el niño consiga aprender el código, consiga aprender eso que muchas veces le ha creado curiosidad porque ha visto hacer a los adultos, porque ha visto hacer a su maestra, el descubrir cómo se hace eso, independientemente de que lo que leas sea más o menos interesante, ya puede ser una gran fuente de satisfacción. Queda respondido, está claro. Oye, otra polémica con el tema lectura. Pregunta sencilla, directa. ¿A qué edad deberíamos empezar a enseñar a leer a los niños? Te lo digo pensando en el método Doman, que ya hablamos en el anterior videoblog, porque allí ya nos hablan de enseñar a los niños desde que tienen, pues, si no recuerdo mal, 3, 4, 5 meses de vida. Oye, ¿hace falta empezar tan pronto o nos esperamos un poquito? Va. No sé si alguno aprendió a leer con eso, al menos tan pronto. Bien, a ver, aquí, hombre, es una pregunta a la que no me atrevo a dar una respuesta muy precisa, no sea que luego me vayan a exigir responsabilidades. Pero mundialmente lo más común es que la enseñanza de la lectura se haga más o menos entre los 5, los 7 años. Hay quien considera pues, que hay sistemas educativos con enseñanza temprana de la lectura entre los 5 o 6 años y otros con enseñanza tardía entre los 6 7 años. Hay niños que aprenden a leer antes de esa edad, pero ojo a lo que he dicho, aprenden, ¿eh? No he dicho que se les los niños que aprenden a leer tempranamente muchas veces suele coincidir con aquellos que aprenden un poco por su cuenta. Cuanto antes enseñemos a un niño a leer, antes aprenderá, pero no es una relación directa. No por enseñarle un mes antes va a aprender un mes antes, no por enseñarle un año antes va a aprender un año antes. Esto no, lo que voy a decir ahora no tengo datos, es una observación que hago yo en mi práctica profesional. En mi colegio, que tenemos un sistema de lo que sería enseñanza temprana, a los 5 años, allá pues, en el tercero de infantil. España es un país peculiar donde el currículo tiene una enseñanza a partir de los 6 años, pero en la práctica muchísimos niños aprenden antes de los, o se les enseña antes de los 6 años. Bueno, nosotros estamos ahí. A lo largo del tercer curso de infantil, pues los niños aprenden a leer en lo que dura el curso. A veces al colegio nos llegan alumnos que provienen de otros sitios donde no se enseña a leer en educación infantil. Esos alumnos normalmente que llegan a primero de primaria sin saber leer, si no tienen dificultades, yo estoy ahora hablando de los niños con desarrollo normal, niños que no tienen un problema como una dislexia, pues estos alumnos, si no tienen ninguna
ninguna dificultad especial, aprenden a leer en unos 3 meses. Es decir, aprendiendo un poco más tarde, consiguen lo que sus compañeros necesitaron más o menos 9 meses para conseguir, ellos lo consiguen en 3 meses. ¿Qué pasaría si adelantásemos, como se está haciendo en algunos colegios, la enseñanza de la lectura a los 4 años? Pues que habría que invertir muchísimo más tiempo y muchísimo más esfuerzo en conseguir adelantar un poco el aprendizaje de la lectura. Y ahí es cuando uno se empieza a preguntar, ¿pero eso es rentable? Y ahí, bueno, recomiendo, porque son de los poquitos datos que tenemos, pero los tenemos y son interesantes. Hay un investigador, creo que él es alemán, se llama Sebastian Sugate o Sugate, no sé cómo se dirá en alemán. Entonces, este hombre, Sugate, pues ha hecho una revisión y ha hecho algo de investigación, de comparación entre sistemas tempranos hablo de aprender a leer entre los 5 o 6 años, o tardíos, 6-7 años de lectura, y llega a 2 conclusiones. Una, los que empiezan a los 5 o 6 años aprenden a leer antes que los que empiezan a los 6-7 años, lo cual era bastante obvio. Eso en el corto plazo. Y en el medio-largo plazo no hay diferencias. Cuando esos alumnos están en sexto de primaria, no se nota quién aprendió a leer a los 5 y quién aprendió a leer a los 7 años, hablando de niños sin dificultades específicas de lectura. Lo que decía antes, hay sistemas educativos, hay países que pueden tener una enseñanza más tardía. Yo creo que la propia Alemania, me suena que Finlandia, me suena que Italia, pero bueno, nunca he estado en esos sitios para comprobarlo. Bueno, pues no sé, son países donde no destacan por su incultura o por su ignorancia o por tener especiales problemas educativos que nosotros no tengamos. Incluso cuando se compara dentro de un mismo país escuelas en las que se aprende antes o después a leer, intentando que sean escuelas que escolarizen a alumnos de familias pues de clase socioeconómica similar, los resultados a largo plazo son parecidos. Entonces, pues diríamos, hay entre esas edades, entre los 5 o 7 años, si empiezas a los 5 tardarás más tiempo que si empiezas a los 6 o que si empiezas a los 7, y desde luego ponerse a enseñar a leer a niños de 1 o 2 años de edad, pues es una pérdida de tiempo. Aquí sí que tenemos datos de investigación sobre métodos de enseñanza muy precoz de la lectura. No consiguen que los niños aprendan a leer, lo cual no quiere decir que no haya niños que aprendan a leer con esos métodos, pero también hay niños que aprenden a leer muy pronto sin esos métodos. Bueno, vaya, que nos vayamos olvidando de los niños Einstein famosos, ¿no? Oye, Juan, ya que estamos en lectura, me interesa mucho saber un poquito el tema de la rapidez lectora. Una rapidez lectora que, bueno, comentábamos antes a micro cerrado, me comentabas que te interesaba por el hecho de los muchos programas, parece que absolutamente maravillosos, para mejorar y correr más rápido que Márquez en la carrera del domingo, en la que se proclamó campeón del mundo. Oye, ¿qué vamos a hacer para mejorar la rapidez lectora? ¿Alguna actividad? Ponme algún ejemplo de cosas que puedan funcionar para mejorar la rapidez lectora, o esto es simple práctica y con el tiempo se da. Y de paso, coméntame un poco, ¿estos programas que prometen esa maravilla de aumento en la rapidez lectora tienen evidencia? ¿Son fiables? Vale, pues bueno, son distintas cosas. Primero, una velocidad normal, es decir, al niño que lee despacio, pues a hacer que lea un poco más deprisa, con un poco más de fluidez. Hay que
hay que tener claro cuál es el objetivo, ¿no? Yo cuando iba a la escuela parece que había una moda de velocidad de la lectura, ¿no? Nos entrenaban para leer muy deprisa. Al final uno tampoco sabe muy bien para qué, pero bueno, ahí nos preparábamos para leer. La lectura hay que ver para qué leemos, ¿no? Leemos para comprender, y comprendemos pues para muchas cosas, para buscar información, para disfrutar, para saber más cosas, para solucionar problemas, para infinidad de cosas. Entonces, claro, la velocidad tiene que estar al servicio de la comprensión, ¿no? Leer más deprisa simplemente porque sí no sirve de gran cosa. Lo que sí que es cierto es que hay niños, hay personas que tienen dificultades de comprensión porque hacen una lectura tan trabajosa, tan lenta, tan esforzada, que cuando están leyendo su atención está dedicada a juntar letras, a descodificar, a ver qué pone ahí, a ver cómo juntan esos sonidos, y si su atención se dedica a eso, su atención no se puede dedicar a comprender. Entonces, pues bueno, en esos casos, o en el caso de niños pequeños que también hacen una lectura dificultosa, una lectura trabajosa, pues bueno, puede ser interesante el automatizar ciertas partes de la lectura para que la lectura sea sin esfuerzo, para que la lectura sea fluida. No se trata tanto de alcanzar una velocidad u otra, sino poder dedicar la atención al significado de lo que estás leyendo y no al hecho de leer, salvo que estés recitando un poema en el que dedicas tu atención a la entonación que le estás dando a cada frase. Entonces, para eso, como tú bien decías, hay una cosa interesantísima, que es la práctica. Al leer se aprende leyendo y se lee mejor, pues se automatizan las cosas practicándolas con frecuencia. Es decir, leer mucho, leer todos los días es una buena cosa. Luego, pues hay ciertas estrategias, ciertos programas que pueden hacer que esa práctica sea algo más eficiente. Por ejemplo, tendríamos los programas de lecturas repetidas, en los que un adulto hace de modelo, le lee al alumno o a los alumnos cómo se leería el texto, y los alumnos tratan de conseguir esa forma de leer, pues practicando varias veces, leyendo varias veces el texto hasta que lo dominan, hasta que lo hacen con esa fluidez, con esa falta de esfuerzo. Las lecturas repetidas tienen un problema, es que a los alumnos en principio no les parece lo más entretenido del mundo esto de leer varias veces el mismo texto, ¿no? Hasta que hay algunos truquillos para hacer pequeños retos de ir mejorando la velocidad, de cronometrar, de llevar o de prepararlo para hacer una grabación o una representación, que pueden hacer que se animen más a esto. Otra estrategia que puede ser interesante es, a ver si me saldrá el nombre, esto era la lectura pareada, el paired reading. Es una lectura que se hace entre el niño que está aprendiendo, que está mejorando, y un buen lector. Puede ser uno de sus padres, puede ser un profesor, puede ser incluso un compañero que lea bien, y lo que se hace es, los dos tienen el mismo texto delante, es una actividad un poco más individual, no, porque lo hacen entre dos personas, se tienen el texto delante, entonces comienzan leyéndolo a la vez, lectura simultánea. Los dos van leyendo en voz alta al mismo tiempo el texto. Claro, el lector con experiencia lo que hace es tirar un poquito del lector aprendiz. En el momento en el que el lector aprendiz se siente seguro, hace un gesto o da un golpe en la mesa, algo que le comunique al que le está ayudando que quiere hacer una lectura independiente. Entonces la persona que está ayudando se calla y le deja leer
al lector. No es que le deja leer, le anima a leer, le sonríe, le dice que bien lo estás haciendo, vamos, hace cualquier cosa para que se sienta a gusto. Y le respeta su rato de lectura independiente hasta que cometa un error en la lectura. Si se traba en una palabra o si lee mal algo, espera un momentito a ver si es capaz de corregirlo por sí mismo, y si no es capaz de corregirlo por sí mismo, entonces le corrige y vuelve a la lectura simultánea, y así pues van teniendo partes de lectura simultánea, partes de lectura independiente, hasta que llegan al final del texto. Y otra que me gusta mucho, bueno, esto es una forma de trabajar que se puede utilizar para mejorar la velocidad, para mejorar la precisión, para mejorar la comprensión, depende de cómo se enfoque, pero se puede utilizar precisamente para eso, para conseguir una lectura más fluida. Es la lectura en parejas, un tipo de lectura donde se forman parejas de compañeros, normalmente pues dentro de la misma clase, pero podría ser también de clases diferentes, por ejemplo, compañeros de cuarto de primaria que estén trabajando con compañeros de primero de primaria, un mayor con un pequeño, aunque eso es más difícil porque hay que organizarlo muy bien y poca gente lo hace. Se hace más que dentro de la misma clase formas parejas de lectores, y bueno, hay un procedimiento ya de actividades en cierta manera parecidas a las que he dicho antes, pues el que lee mejor modela la lectura, supervisa, corrige los errores, anima, luego se cambian el papel, al final se leen varias veces el mismo texto. Hay unos programas que creo que vienen de la Universidad de Barcelona. Leemos en pareja, en catalán no me acuerdo muy bien cómo se dice. Existe una adaptación. Llegim en parella. Ajá, Llegim en parella, Bikotea irakurtzen, en euskera se han extendido bastante. Son unos programas que tienen eso que buscamos, que es que sus promotores se han molestado en ir tomando datos y en hacer estudios sobre la eficacia de esa forma de trabajar, obteniendo unos resultados positivos. Sí, teníamos, de hecho... tenía que hablar de los métodos de lectura ultra rápida. Exacto, no te los dejes, que son Esto es bueno, son la panacea. Una constante, ¿no? Yo desde que soy consciente ya existían estos métodos para leer 1000 palabras por minuto o más, o 3800 o lo que sea, y todavía hoy siguen existiendo, se siguen promocionando. Cuando miro un poquito de qué sigue siendo lo mismo, es decir, una serie de técnicas de quitar la subvocalización, es decir, de no pronunciar mentalmente lo que estás leyendo, de control de los movimientos de los ojos, de evitar vueltas atrás, una serie de cosas que sigue siendo lo mismo, pero sí que se han hecho más sofisticados en cuanto a que antes eran en papel, en folletos y libros, luego se hicieron en CD-ROM y ahora ya son en acceso a través de Internet, aunque la filosofía del trasfondo ha cambiado poquito. A pesar de eso, yo nunca en mi vida he encontrado uno de esos lectores súper rápidos que leen a velocidades asombrosas con mucha comprensión de lo que están leyendo. Igual ha sido mala suerte. En estos métodos, bueno, se suele hablar siempre del presidente Kennedy, ¿no? Que debía leer a una velocidad asombrosa. Claro, yo no sé si alguien se atrevió alguna vez a Kennedy a decirle, oiga, y ahora resúmame usted el libro ese que ha leído en 3 minutos. Igual nadie lo hizo nunca. Pero bueno, el caso es que ya desde hace bastantes años hubo no es una gran investigación, pero es muy ilustrativa. Se comparó la lectura de 3 grupos de universitarios. Un grupo que había seguido con aprovechamiento un método de lectura ultra rápida, otro grupo de universitarios que leía normalmente y otro grupo de universitarios que no había hecho ningún curso ni nada, pero al que se le pidió que leyeran lo más rápido que les fuera
que les fuera posible. Al final, pues, ¿qué resultó? Que el grupo que mejor comprensión mostró eran los que leían normalmente, que el grupo al que se le pidió que leyera lo más rápido posible, sin haber tenido ningún entrenamiento, alcanzó velocidades de lectura parecidas a los que habían hecho el curso de lectura ultra rápida. Los del curso de lectura ultra rápida sí que salieron en cuanto a comprensión mejor que los que leían lo más rápido que podían, pero no habían hecho ningún curso, con lo cual los investigadores piensan que, bueno, durante el curso no aprendieron a leer más rápido, pero sí aprendieron a hacer algo que es lo que muchas veces dicen los cursos que no hacen, que es saltarse partes del texto para centrarse en puntos clave. Es decir, tenían cierta habilidad para detectar dónde estaba la información importante, que los que simplemente se limitaban a leer lo más rápido que podían, pues no habían desarrollado esa habilidad. Pero no había una lectura ultra rápida. Solo conozco un caso algo documentado de lector ultra rápido. Tampoco la documentación es muy allá, muy fiable. Pero bueno, fue estudiado en psiquiatría y sobre todo una de las cosas que en el estudio salió era que este hombre que era capaz de leer a velocidades asombrosas era incapaz de explicar cómo lo hacía, ni de enseñar a otros a hacer lo mismo que él. Era algo que él hacía, pero no sabía cómo. Vaya, casi hablaríamos de algo innato, ¿no? Algún tipo de gracia especial que tenía el individuo en especial, ¿no? Oye, ya que hemos tocado, es imposible no hablar de lectura y no hablar de, o sea, hablar de lectura y no hablar de comprensión lectora. De hecho, ha ido saliendo, queramos que no, en esta charla. La pregunta es sencilla. ¿Trabajamos en la escuela adecuadamente la comprensión lectora? Y lo digo porque es curioso que por mucho que estemos hablando y hablando en la escuela, en los claustros, maestros y maestras de la educación así en grande, así en mayúsculas, el tema de, oye, pero es que al final mis niños, mis alumnos, cuando leen no saben lo que leen. Eso es, yo creo que en todas las escuelas que he ido es un tema recurrente y absolutamente, estrella. Luego ponemos o no ponemos solución a eso, pero es que la trabajamos mal, estamos haciendo algo mal en la escuela respecto a la comprensión lectora. Hacemos seguramente algunas cosas bien, sin duda alguna, pero es mejorable. ¿Y en qué? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo la trabajamos? Venga, va, que me interesa mucho esto. Qué gran pregunta, ¿eh? Bueno, primero voy a atender un poco a tus alumnos, ¿eh? Y a los míos. Es decir, vale, nos resulta insatisfactoria su comprensión lectora. Yo suelo decir porque la comparamos. ¿Con qué la comparamos? ¿Con la nuestra? No la comparamos con la nuestra, la comparamos con una imagen idealizada de nuestra comprensión. Porque yo me siento que leo las cosas y las entiendo muy bien, cosa que mis alumnos no hacen. Pero es que yo elijo lo que leo y ellos no. Claro, si ahora tú me vas a traer un libro de física, otro de química, otro de filosofía, otro de historia contemporánea y tal, pues igual con alguno de ellos tengo dificultades. Cuando soy yo el que elige, pues me voy al material en el que creo que voy a tener éxito. Y en la escuela, pues bueno, los alumnos están un poco cautivos en ese sentido. Tienen que leer, tienen que estudiar lo que nosotros les damos, no lo que ellos quieren. Aún así, pues bueno, por los resultados de esas, los resultados de las evaluaciones internacionales, los resultados pueden ser un poco, no sé, decepcionantes o tal vez no tan decepcionantes, sino correspondientes, ¿no?, al nivel socioeconómico del país en PISA, pero bueno, en la evaluación PIRLS, que se hace en cuarto de primaria, los resultados de competencia lectora están por encima de la media internacional. O sea, no es
no es tampoco algo tan terrible lo que pueda haber aquí, pero seguro que este vídeo también lo puede ver gente de otros países, de México, de Perú, de Colombia, ¿no? Que, bueno, sus resultados pues son en estas evaluaciones más bajos que los de España y digan, nosotros sí tenemos un problema, no te pongas aquí a justificarte con los números, que aquí los números realmente son bajos. Vale, claro, yo no sé lo que se hace en las escuelas respecto a comprensión, ¿no? Algo de lo que se hace en la mía y a veces pues en las de la gente que me cuenta lo que hacen, pero no sé ni siquiera si eso es representativo. Dentro del conocimiento que tengo, porque ahora mismo no se me ocurre que tenga datos sobre cómo se trabaja en general la comprensión en nuestro sistema educativo, en esa idea que tengo yo de cómo puede ser, pues se abusa mucho de un tipo de formato que es el de lee el texto y luego te pregunto de todo, además, cualquier cosa te puedo... Tú lees el texto, yo te puedo preguntar cualquier cosa de lo que haya aquí. Y me dice, esa actividad es mala, hombre, mala no es. ¿Es eficiente para desarrollar la comprensión? Aquí ya empiezan a entrar dudas. Pues, hombre, si yo hago eso, el alumno lee el texto, le pregunto, me responde. Si me responde mal, digo, no ha comprendido. Si me responde bien, digo, ha comprendido, pero he desarrollado su comprensión. Poquito parece, ¿no? No parece que sea una cosa muy bien diseñada para el desarrollo de la comprensión. Entonces, pues posiblemente se utiliza mucho ese tipo de actividad, se utiliza mucho la lectura por turnos, esas clases en las que se va leyendo el libro de texto haciendo, pues dice, venga, empieza tú, sigue tú, ahora tú, ¿no? Un poco más como medida para mantener la atención y la disciplina que como medida para profundizar en la lectura. Tal vez vaya un poco por ahí nuestro problema, ¿no? Nuestra situación, asumiendo que habrá muchos sitios en los que hagan otras cosas, en los que hagan cosas diferentes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, aquí el tema de la comprensión lectora en realidad no es una cosa fácil de mejorar porque es una habilidad muy compleja, no es ninguna, es uno de los grandes logros de la humanidad, el poder tener información escrita e interpretarla. Ha costado cientos de miles de años el que los hombres hayan llegado a eso. O sea, no es una cosa sencilla, no es una cosa fácil. Hay algo de lo que muchas veces nos solemos olvidar. En intervención en comprensión lectora enseguida nos vamos a pues, las estrategias de comprensión, que está bien el enseñar a los alumnos estrategias de comprensión. Pero luego, curiosamente, el efecto que producen esa enseñanza de estrategias suele ser positivo, pero no especialmente grande, ¿no? No es muy llamativo, sí, les mejoran la comprensión, pero nosotros esperábamos algo más contundente, algo más, pues bueno, eso es lo que... Vale, tal vez es que las estrategias de comprensión son solo una parte, ¿no? Yo tiendo a tener un modelo de lectura en el que hay muchas cosas que influencian la competencia, la comprensión lectora, y entonces en todas esas se puede y hay que trabajar, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de lo que sería la descodificación y la fluidez, pero es que todavía tenemos alumnos en nuestras secundarias y en nuestros bachilleratos que entienden muy mal lo que leen, y cuando les oyes leer dices, ya sé por qué entiende muy mal lo que lee, pero es que lee muy mal. Es que no lee bien, es que se equivoca mucho al leer, es que tiene que hacer un gran esfuerzo para... Entonces, bueno, en algunos alumnos habrá que cuidar esa parte de aprender a leer
correctamente y fluidamente. Hay otra cosa muy importante en la comprensión lectora, que es el vocabulario y los conocimientos. Te decía antes, mientras yo elijo lo que leo, entiendo muy bien. Claro. Ahora, me traes un libro de física y empiezo a tener problemas de comprensión. ¿Por qué? Porque soy un mal lector, porque no tengo estrategias, porque no es más que todo eso, porque sé poca física. Entonces, a falta de conocimientos no puedo interpretar lo que viene ahí. Entonces, bueno, aquí hay una cosa muy importante de la escuela. Las escuelas tienen que mejorar la comprensión lectora de los alumnos. Bueno, dar conocimientos a los alumnos es una forma de mejorar Esto se sabe desde hace bastantes años, cuando se hicieron unos curiosos experimentos en los que una serie de gente leían textos sobre béisbol. Más o menos eran lectores de la misma capacidad, pero ¿quiénes entendían mejor los textos? Los que sabían de béisbol. Claro. Los aficionados al béisbol entendían aquello mucho mejor que los que no eran aficionados al béisbol. ¿Por qué? Porque tenían los conocimientos necesarios para interpretar aquello. Entonces, a veces los problemas de comprensión son falta de conocimientos sobre el tema del que está tratando el texto, falta de vocabulario, falta de un vocabulario profundo, ¿no? Igual las palabras te suenan, pero cuando las tienes que utilizar de verdad, simplemente te suenan, no sabes bien lo que significan. Y estaría también la parte de las estrategias, ¿no? Que no, aunque la he dejado un poco de lado, no quiere decir que no sean importantes. Pues y entonces aquí sí que, bueno, con esto ya los profesores nos podemos sentir más cómodos, ¿no? Con este tipo de propuestas. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues al leer un texto, el nombre es muy raro, pero lo que se hace es muy corriente. Es analizar la progresión temática del texto, que quiere decir, sección por sección, ir preguntándose, bueno, ¿y esto de qué trata? ¿Esto de qué habla y qué dice sobre eso, ¿no? Y entonces ahí empezamos ya a meternos con lo que son los temas que va tratando el texto y con las ideas importantes, ideas principales, que se les llama mucho, que tiene el texto. Luego, una vez que sabemos los temas y las ideas importantes, pues podemos centrarnos en cuáles son los detalles que están soportando esas ideas importantes. Otro tipo de estrategias interesantes, pues que casi son continuación de esta del análisis de la progresión temática, serían los organizadores gráficos. Esos esquemas, diagramas, mapas conceptuales o de otro tipo que podemos hacer para que se vea cuál es la organización del texto y cuáles son las relaciones entre las ideas que hay en el texto. Aquí cometemos un tremendo pecado en los colegios, que es el de, me han dicho que esto de los organizadores gráficos es bueno para mejorar la comprensión, entonces yo les digo a mis alumnos que lo hagan. Y a mis alumnos, pues bueno, y ahora hacéis un esquema del texto, y ahora hacéis un mapa conceptual del texto, ahora hacéis un mapa mental del texto. Bueno, ¿y quién les ha enseñado a hacerlo? Claro, aquí donde cojeamos es en que muchas veces no les enseñamos a hacer esto. Bueno, que nadie se sienta muy culpable. En realidad, yo no he encontrado un método, una forma de enseñar. He estado buscando últimamente, ¿no? ¿Alguien ha hecho un método para enseñar a los alumnos a hacer organizadores gráficos? Y no he encontrado nada hecho, ¿no? Entonces, aquí o se lo inventa cada uno o no tenemos esa herramienta. Como complemento del organizador gráfico o en sustitución del organizador gráfico, tenemos el consabido resumen, que es una estrategia fabulosa la de enseñar a resumir, pero hablo de enseñar a resumir. Estamos otra vez en lo mismo, no es mandar a los alumnos que hagan resúmenes, sino enseñarles cómo se resume, ¿no? Y digo, pues pasando casi siempre el enseñar estrategias empieza, al menos en los métodos que hemos visto que pueden ser más eficaces, empieza siempre con un modelado. Es decir, que el profesor dice, venga, y ahora lo voy a hacer yo, miradme, ¿no? Y el profesor hace su resumen y explica cómo lo hace, y explica por qué pone eso y no otra cosa, y explica qué pasos da para que los alumnos lo vean y puedan primero trabajarlo, reproducirlo con la ayuda del profesor
y luego el profesor vaya dando cada vez menos ayuda. Sería otro tipo de estrategia para la mejora de la comprensión. Oye, Juan, no veas la de cantidad de información que nos llevamos con esta charla. Ha sido un auténtico placer contar contigo. Lo explicas muy bien. Se nota que eres maestro tú. Se nota por la didáctica. Yo trabajo muy poquito de maestro, más de orientador, pero me ha tocado explicar, sobre todo me ha tocado mucho explicar cosas a niños pequeños y que no me hacían ni el más mínimo caso. Entonces, pues, tiene que buscarse los recursos para... Tenías que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Bueno, mirad, esto, aunque ha quedado una charla más que completa, es solo un pequeño avance de lo mucho que podéis aprender si entráis en el blog de Juan. Juan, llevas dos, que no lo he dicho, llevas dos blogs, básicamente. Hoy nos hemos basado en el que habla de la lectura basada en evidencias, en el aprendizaje de la lectura basada en evidencias, que lo podemos visitar exactamente en qué dirección. Sí, el blog se llama Comprensión Lectora basada en evidencias y la dirección es CLBE, C de comprensión, L de lectora, B de basada, E de evidencias, .wordpress.com. Ahí se puede ver, más o menos cada semana intento poner alguna cosa nueva, pues hay una sección que es la que más éxito tiene, que es la de test estandarizados para evaluar la comprensión lectora. Se ve que hay mucha necesidad de tener herramientas para evaluarla, porque es donde más entra la gente, donde más la gente accede a los enlaces para descargarse algunos de los tests que son de acceso libre, porque sus autores lo han decidido así. No hacemos piratería de nada. Cosa que les agradecemos mucho, porque la verdad es que son de una grandísima ayuda. Y luego llevas otro blog para un tema que ya trataremos otro día, si te parece bien repetir, ya lo dejamos para más adelante, porque también eres experto en el tema del TDAH, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad yo soy experto en lectura. Mis estudios universitarios, mi tesis doctoral fue sobre lectura, es a lo que me he dedicado, pero luego lo cierto es que en la práctica, en el trabajo en el colegio, pues me ha tocado trabajar mucho con alumnado con TDAH y, como lo ve antes, pues uno tiene que aprender, uno tiene que buscarse. Tuve desde el principio la actitud de a ver, los problemas que se me plantean a mí, los problemas que yo tengo, otra gente los ha tenido antes y habrá probado, habrá inventado cosas, incluso habrá gente que habrá investigado sobre recursos educativos para atender a esta gente, y realmente encontré que había que el tema del TDAH igual está muy enfocados al tema del tratamiento médico, pero hay alternativas de intervención educativa que cuentan incluso con el respaldo de los profesionales de la salud y de la medicina. Pues bueno, para quien esté interesado de ir empezando con este tema, ¿cuál es el otro blog que deberíamos visitar en el que tratas esta temática específica? Sí, el blog se llama Tratamiento Educativo del TDAH y la dirección es educación TDAH, todo seguido, .wordpress.com. Al principio lo íbamos a llamar TDAH Educación, pero salía la H y luego educación. Parecía que habíamos escrito educación con H y la gente iba a pensar que éramos unos salvajes con la ortografía. Y cambiamos el orden para evitar ese... Pero es que hay que cuidarlo todo. Hay que cuidarlo todo. Oye, Juan, de verdad, mil gracias por esta charla, por tu
simpatía, tu claridad a la hora de explicar toda esta temática. Yo creo que vamos a sacar muy buena nota de lo que nos has comentado, por lo menos aquí hablo ya como maestro, nada de ni McGuffins ni nada, sino como maestro, y animar a la gente a visitar tus dos blogs, siempre que estén interesados en saber cómo mejorar esa lectura en nuestros alumnos desde la eficiencia, una eficiencia avalada por las pruebas y la educación basada en evidencias. Juan, muchas gracias y hasta una próxima vez. Gracias a ti por invitarme a tu blog, que es un orgullo para mí porque yo lo conocía desde que no estaba especializado en educación, ya entonces lo solía leer, y bueno, pues eso, el que te hayas interesado por mi trabajo, pues me da mucha satisfacción. Nada, estamos satisfechos el uno con el otro. Esto es una maravilla, tú. Nos vemos una próxima vez también vosotros en el blog, en nuestro videoblog del efecto McGuffin, del McGuffin educativo. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós.